Muy buen día, les saluda Arturo Ruiz Rojas desde la ciudad de Cuautla, Morelos. El tema de mi proyecto doctoral es la enseñanza del álgebra en telesecundaria, una experiencia con el modelo de las 3V o los tres usos de la variable, propuesto por la doctora Ursini, el doctor Escareño, Montes y Trigueros. Bien, los antecedentes de este proyecto es que las matemáticas, y de acuerdo con algunas investigaciones, los alumnos la consideran como la asignatura más complicada, difícil y tediosa. Otro de los antecedentes es que en la política educativa mexicana, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que surgió en el año de 1992, dio como resultado la creación del Plan de Estudios 1993. De ahí surge una evolución en secundaria hasta el año 2006 y de ahí surge una nueva evolución en el año 2011. Esas evoluciones, la diferencia entre el Plan de Estudios 1993 al Plan de Estudios 2011 radica en la incorporación de rasgos deseables del perfil de egreso, competencias para la vida, aprendizajes esperados y estándares curriculares que tienen que ver con las evaluaciones que realiza la OCDE a través de su prueba PISA en los diferentes países que pertenecen a esta organización. México es miembro de esta organización, por lo tanto PISA no se evalúa y con base en esos estándares, se hizo una reforma educativa que se incorporaron algunos contenidos, que se agregaron y se quitaron algunos contenidos al plan de estudios vigente, que es el 2011 en secundaria. Otro de los antecedentes es de que el álgebra es la ruptura en la educación básica, puesto que pasan de las operaciones básicas a las operaciones básicas que son suma, resta, multiplicación y división, solo con números, y pasan a las operaciones ya que tienen que ver con letras, y esto es donde empieza a surgir, donde empieza a darle fuerza al primer antecedente, donde los muchachos consideran a las matemáticas como algo muy complicado de realizar dentro de la escuela. Bien, otro de los antecedentes es de que se debe de acentuar en la comprensión del álgebra, esencialmente en los tres usos de la variable, y es ahí donde entra la razón de ser de este proyecto. Bien, el planteamiento del problema, para poder llegar a él, se tiene que documentar que hay escasa o nula investigación en el estado de Morelos, y eso ha dificultado de que las políticas internas del estado se enfoquen en matemáticas. Las políticas internas aquí en el estado radican más en lo que es la lectura y la comprensión de textos, más que en el conocimiento matemático. Asimismo, en el área de telesecundaria a nivel nacional, y los libros con los que se trabajan en este subsistema corresponden al plan de estudios anterior, es decir, al plan de estudios 2006, por lo cual telesecundaria se encuentra en una desventaja a diferencia de una secundaria técnica o una secundaria general que cuentan con los libros actuales. Nosotros nos encontramos con ese reto y obstáculo. Asimismo, y desde la experiencia únicamente que no está documentada, hay un rezago en matemáticas, y esto tiene que ver con los comentarios que nos hacen las escuelas de nivel medio superior y los profesores que laboran en ella, que nuestros alumnos tienen serios problemas en esta asignatura en un marco comparativo con los alumnos que egresan de secundarias técnicas o generales. Telesecundaria también, y como ya lo comenté anteriormente, es un subsistema que está en el abandono de las políticas educativas. Por ahí hay rumores entre que si continuará o desaparecerá telesecundaria, pero sea cual sea la razón, telesecundaria está en un abandono, a diferencia de las políticas que tienen los otros subsistemas. Las políticas se centran más en infraestructura más que en los contenidos que se deben de llevar a cabo. Estas imágenes que vemos acá son gráficas que fueron tomadas de la Secretaría de la Educación Pública en su apartado de enlace, donde vemos, por ejemplo, aquí se agrupan los grupos de primero, segundo y tercer grado en los niveles insuficiente y elemental, bueno y excelente. Cabe destacar que en este año 2012-2013, del año 2012 al 2013, hubo una diferencia porcentual solamente de 0.8. Es decir, aquí está existiendo un rezago y un estancamiento, a diferencia de lo que ocurre en los otros años donde se venía aplicando la prueba enlace. Por ejemplo, en el año 2006 hubo de 4.8 alumnos con niveles bueno y excelente, subió 2 puntos aproximadamente, un promedio de 2 puntos porcentuales a 6.2. Aquí la cantidad de alumnos
calificaciones insuficiente y elemental del 95.2 baja al 93.8. Y si analizamos, en todos los años ha habido un decremento de los alumnos que tienen un nivel insuficiente y elemental y ha habido un incremento significativo, quizá, entre aquellos que son buenos y excelentes, pero solamente en estos 2 últimos años que tiene la página con la información actualizada, solamente hay un rezago y hay un estanco en estos 2 años. Aquí vemos la gráfica anterior, pero ya desglosada por los grados de primero, segundo y tercer grado. Y cabe resaltar que los alumnos de tercer grado son los que han presentado mejor evolución a partir del 2006, con un 4.8, situándose en el año 2013 con un 23%. Ahora vamos a analizar lo que son las gráficas que corresponden al nivel a los subsistemas, que son las generales, las particulares, técnicas y telesecundaria. Y como se puede apreciar aquí en la gráfica, se debe destacar que el subsistema de telesecundaria es el que ha tenido en todos los años un crecimiento considerable y que nunca ha tenido algunos puntos de picado, de caída, como por ejemplo el subsistema de las secundarias particulares, que ha tenido picos de caída. Las secundarias técnicas y generales también los han tenido, y telesecundaria es el que ha sido más constante en su crecimiento, y por lo tanto vemos también que la diferencia histórica ha sido mayor en comparación a los otros subsistemas. Aquí tenemos que resaltar que estas cifras están maquilladas porque desde la experiencia y desde la observación muchos maestros, esta prueba se aplicaba 2 días. Entonces el primer día llegaba el aplicador, los exámenes se quedaban en la secundaria, entonces los maestros aprovechaban, se la llevaban a sus casas, la resolvían y al día siguiente daban la clave a sus alumnos. Enlace empezó a crear mecanismos donde ya los resultados tenían poco confiables o simplemente anulaban algunos de los resultados, pero aún así se encontraron algunos puntos débiles para burlar esta prueba. Entonces estos resultados están maquillados porque las escuelas de nivel medio superior no siguen todavía exigiendo mejores resultados tangibles con los alumnos. Bien, con base en esto y surgen 2 preguntas de investigación. La primera es una general y la segunda es una específica. De acuerdo con esta propuesta que hace la doctora Ursini, el modelo de las 3V o los 3 usos de la variable y la tecnología computacional generan un mejor nivel académico en los alumnos de telesecundaria. La pregunta específica sería, ¿la representación de ecuaciones en gráficas permite una mejor comprensión de los contenidos? Asimismo, surge como un objetivo determinar si este modelo de las 3V y la tecnología computacional, haciendo énfasis que solamente es tecnología computacional y no otra tecnología, generan un mejor nivel académico en alumnos de telesecundaria. Vamos a determinar también como un objetivo verificar si la representación gráfica de las ecuaciones con herramientas computacionales, así como con papel y lápiz, es un recurso significativo para la comprensión de las mismas, es decir, ver el comportamiento de una ecuación en una gráfica y verificar si esto hace una diferencia o no lo hace. Por lo tanto, la hipótesis es de que el modelo de las 3V y la tecnología computacional eleva la comprensión y el nivel académico de los alumnos de telesecundaria, dado que la educación tradicional que se da en matemáticas es algo que tiene que ver con resolución de problemas en el cuaderno y una breve explicación y después la calificación de ellos. Aquí en el subsistema de telesecundaria y donde se va a llevar a cabo esta propuesta, casi no se utilizan las computadoras, por lo tanto se considera que el trabajar de una manera diferente puede ser que los alumnos se encuentren más motivados y se logren mejores resultados. Por lo tanto, la delimitación de esta propuesta solamente recaerá en 3 planteles de la zona escolar número 10 de telesecundaria en el estado de Morelos. Y como parte también de la delimitación y metodología, solamente se trabajará con 3 grupos control y 3 grupos experimentales. De ello, la propuesta de trabajo entonces consiste en diseñar una serie de actividades específicas para alumnos de tercer grado de secundaria que estén apegadas al programa de estudios. Y para ello se necesita diseñar un proyecto alternativo que implique el uso de software, de algún software, por ejemplo, Excel.
Excel es de la paquetería de Microsoft Office, es el software por tradición para calcular y agrupar datos y de lo que más se utiliza en la vida cotidiana y laboral. Otro de los software es el software de Stella, un software que sirve para hacer modelos matemáticos y para representar en este caso de una forma matemática una situación real y va correspondiente a lo que es la modelación. Por lo tanto, aquí aún utilizando este software, se obliga al estudiante a asociar un problema real con un comportamiento matemático. Y finalmente, el software que es el de MathWorks, este es para representar las matemáticas del cambio, ¿no? Y este más que nada es para que los alumnos trabajen con las ecuaciones a través de diagramas. Y en este caso, este software, de acuerdo a las características de su manual, permite al estudiante familiarizarse con la lectura e interpretación de gráficas en situaciones reales, que esto es una habilidad muy importante en la vida cotidiana y en otras materias científicas. Por lo tanto, para trabajar con estos tres programas informáticos, pues se necesitará también crear un proyecto de capacitación para los maestros que trabajen que colaboren con este proyecto. Aquí también se tiene que resaltar los tres usos de la variable. Una variable como incógnita, la cual reconoce la existencia de algo desconocido, incluso cuando esta incógnita se relaciona con datos del problema planteado. Por ejemplo, aquí tenemos una situación de tres ejemplos con los cuales se ejemplifica cómo trabaja una variable como incógnita. Por ejemplo, x más 4 igual a 13. Un número cualquiera, un número que sumado 4 da resultado como 13. Es fácil deducir qué número se trata, pero aquí es identificar que es una incógnita, es un valor que no se conoce. Aquí ya se trabaja con un número, la variable como un número general, el cual consiste en la capacidad para reconocer patrones, hallar reglas, deducir métodos generales y describirlos. El primer ejemplo es una sucesión numérica, 5, 10, 15, 20, 25, donde el patrón, en este caso es 5n. Si le preguntamos a un alumno cuál es el número que ocupará la posición número 25 en esta sucesión numérica, entonces tendrá que asociar que n es el número de la posición y entonces el patrón es multiplicar 5 a n, que es el número de la posición, y entonces se encontrará el número que ocupe la posición número 25. O bien, la fórmula para calcular el área de un triángulo, base por altura sobre 2. O finalmente, una ecuación cuadrática de la forma x cuadrada más bx más c, donde es una forma general y que tendrá que resolverse por su propia factorización o fórmula general. Bien, la variable como relación funcional, aquí es reconocer que en este caso, la correspondencia entre los valores de las variables involucradas y la determinación de una de las variables cuando se conoce el valor de la otra. Tenemos aquí la imagen de una parábola y aquí en este caso se encuentra su tabulación. Y está en función del valor de x y aquí se encuentra, es simplemente sustituir los valores para encontrar los valores para poder tener los puntos x, y de la parábola. O bien, aquí, ¿cuál sería el valor máximo y mínimo de y en este rango únicamente de valores? Esto sería hacer énfasis en que los alumnos identifiquen la relación que hay de una variable con función de la otra. Las posibles dificultades que se pueden encontrar para este proyecto es identificar los usos de la variable, la interpretación de la letra cuando se tiene un coeficiente o exponente, porque a veces entienden los alumnos que deben de multiplicar coeficiente por exponente, o la tendencia a ignorar las letras, o la tendencia a asignarle un valor a las letras. O bien los alumnos no comprenden los procedimientos matemáticos, pero no comprenden la comprensión del mismo. Entonces, no saben cuál es la situación inicial, ni tampoco la situación final a la que deben llegar. Bien, este es el anteproyecto con el cual pienso trabajar mi proyecto de tesis. Espero sus críticas constructivas por parte de los compañeros y por parte de mi asesor. Hasta pronto y mucho éxito para todos.